Hoy hablaremos de un proceso espiritual profundo, conocido como la noche oscura del alma. Ese momento en el que la vida nos confronta con el dolor, con la pérdida, con la enfermedad y sentimos que todo se derrumba. Hoy abrimos el corazón a escuchar, a aprender y a recordar que incluso en la oscuridad más profunda, el alma sigue caminando hacia la luz. Hoy nuestra invitada, Yvonne Dupré. Es para mí muy especial presentarla porque ha sido mi amiga y compañera de camino desde hace muchos años. Nos conocimos desde el colegio y yo he sido testigo de todo ese camino que ella ha hecho a través de todas las experiencias que ha tenido. Ha sido una mujer que ha buscado incansablemente información que la apoye en todos sus procesos, tanto espirituales como de bienestar físico, y ha encontrado cantidad de información que hoy va a compartir con nosotros. Ivonne, bienvenida. Hola Dianita, muchas gracias por esa invitación. Feliz de ¿Feliz? tenerte aquí. Feliz, feliz. Sí, muy Y bonito. bueno, comencemos con ese término del que pues yo me documenté precisamente para el programa, pero pues Ujú. realmente algo había escuchado, pero no con todo ese título tan impresionante. Y es la hipnosis regresiva interdimensional, que no es un Correcto. término obviamente reconocido por la psicología clínica, pero que No. sí tiene unos antecedentes bien interesantes. Cuéntanos. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Bueno, yo hace un año, por estas épocas, regresé de un viaje espiritual a España y estando allí conocí a alguien que aprecio mucho. Ella me puso en contacto con el trabajo de Andrea Barnabé y al toque Andrea abrió su canal de YouTube e invita a Patrick Vargas y ahí es la primera vez que en realidad le doy esa conexión a esa terapia. Básicamente lo que se hace a través de ella es, primero hay que reconocer, bueno, que no solo somos cuerpo y mente, y espíritu, sino que hay muchas más dimensiones. Actualmente conocemos esto que nos rodea como la tercera dimensión. Eh, en el campo espiritual ahora se habla mucho sobre la quinta dimensión y el paso a ella, pero entre esa tercera y quinta hay una cuarta dimensión, que es una dimensión que visitamos durante la noche cuando dormimos y a veces recordamos, a veces tenemos pesadillas, a veces tenemos sueños especiales, a veces no recordamos nada, no sabemos qué pasó, pero es un plano de conciencia donde no solamente el alma va y tiene estas experiencias, sino que hay acceso a otros seres que también habitan en ella. Y esto se remonta a la historia de la creación del planeta, de la intervención de estas razas que vinieron del cosmos, de cómo ellos han influenciado en la evolución humana, de cómo ellos dependen de su acceso a la luz del Cristo, de la luz que habita en nuestros corazones. Ellos requieren de ese alimento espiritual y yo no sabía nada de esto. Sí había escuchado de parásitos, había escuchado de draconianos, reptilianos, de razas, había escuchado en términos muy generales, pero nunca a nivel de saber la intervención que tienen sobre nosotros. Y cuando empecé a entender el tema, bueno, hice mi cita y la cita vino meses más tarde y en la primera semana de septiembre, y creo que ese fue el antes y el después, que explicó y englobó todo lo que había sido mi experiencia de vida, todo lo que me había pasado hacia atrás, mucho más atrás en el tiempo. Entonces, siento que es importante que la gente que está en este camino entienda que no estamos solos, que tenemos aliados y no aliados,
y que requerimos de cierta ayuda. Hay quienes pueden desconectar esa influencia, hay quienes no. Yo fui una de las que no, ni siquiera sabía que estaba tan intervenida, pero de ahí para acá todo tomó sentido para mí de lo que había sido especialmente los últimos años desde que me operaron y me sacaron el timo. Ok, entonces háblanos de ese momento en tu vida, ¿cómo llegaste tú a esa cirugía? Em, bueno, yo me vine a vivir a Estados Unidos hace 25 años con mis 2 hijos, ya tenía mis 2 nietos. em, ya para ese entonces había decidido que mi vida en pareja no iba más por un tiempo porque ya también había reconocido un patrón de toxicidad. Y entonces decía yo, bueno, está bien, me voy a dar un tiempo sola porque yo tenía que recuperar esa parte de mí. Y un buen día me dio una gripa normal y después tos y después terminé yendo de urgencias a un hospital y encontraron esta masa y después un cirujano me dice, mira, tienes el timo, que es esta glándula aquí, que está conectada con el corazón. Para los que conocen sobre chakras, es una glándula que tiene todo que ver ahora con la conexión al ADN humano que va a trascender, tiene todo que ver. Pero para ese momento yo, aunque había estudiado cosas y cosas y cosas de la espiritualidad, no tenía ni idea que el timo iba a jugar un papel tan importante eventualmente en mi vida. Entonces, después de un año de citas y citas, sí, hay que sacar el timo empezó a crecer. Yo busqué información y según dice el doctor Google, que es una glándula que a los 12 años sin razón deja de crecer para nunca aparentemente debe volver a molestar, no tiene desde la ciencia ninguna función de ser después de que cumple 12 años, pero el mío empezó a crecer. Y efectivamente, yo muy confiada dije, sí, bueno, vamos, saquémonos el timo, ¿para qué sirve? ¿No? Como el apéndice, bueno, no importa, va para afuera. Y, y pagué las consecuencias. Me hicieron la operación. Yo, después de que salí de esa operación, yo no puedo decir que me morí, que tuve una experiencia así sobrenormal. No, no fue eso, pero sí sentí que ya no era yo cuando salí de la operación. Y a mí el doctor me había dicho, esto te va a tomar 6 semanas de recuperación porque te abren por las costillas, te meten una manguera, te succionan, sacan y eso es patatín, patatán y vas a estar bien súper fácil. No es invasiva, no hay rollo. Y pues sí, a las 2 semanas el dolor era insoportable en las costillas derechas donde me habían hecho las 2 incisiones. Yo no sabía qué hacer con eso y ya dentro de los Estados Unidos entras a lo que son las clínicas del manejo del dolor. Y en esos años empecé de una a otra, tal cual uno ve en las series que han hecho en Netflix, de cómo uno se va volviendo adicto a los narcóticos porque te empiezan a dar uno así suave, otro más grande, otro entonces te suben la dosis y de repente 6, 7 años más tarde yo ya había perdido total conexión con el mundo exterior, vivía con mi hijo, no podía ya manejar, controlar nada, estaba totalmente desconectada del mundo. Eso fue caer en una oscuridad, aunque yo siempre fui consciente de que me tomara lo que era, a la hora que era, nunca me pasé de raya, pero era cada vez que necesitas más y más y más. Y entonces si ya esta no te sirve, pasas a la morfina, la hidromorfina, morfona, perdón, y pasas a otras pastillas que lo que hacen es interferir con tu sistema nervioso central, porque entonces empiezas a crear otras condiciones en el cuerpo y, y yo perdí control. Ya
para mí caminar al baño era imposible. Yo sentía que no iba a poder respirar, que no tenía ya de dónde pedirle más al cuerpo. Y estando viviendo donde mi hijo, en principios del 22, hablé con mi astróloga y ella detonó toda esta serie de eventos en los que Dianita también tiene mucho que ver. Y ella me dijo, mira, como veo las cosas, mejor dicho, tienes que tomar decisiones, tienes que salir, tienes que hacer algo contundente porque no veo buenos resultados para este fin de año. Y para el fin de ese año, precisamente, me volví a vivir donde mi hija estaba, que no me acuerdo en kilos, pero tenía casi 80 libras de sobrepeso para ese entonces, no, sí, 70, 80 libras de sobrepeso, era otra persona. Y ya estando en Tampa con mi hija, me acuerdo que estaba hablando con Dianita, dándole toda mi lista de quejas, que yo ni me acuerdo, porque es que realmente esos años que fueron 12 años, han sido 12 años desde la operación. No tengo buena memoria de las cosas, son más lagunas que no lagunas, pero me acuerdo que Ivonne, Diana me dice, mírate este video de este chamán en España. Y yo, muestra a ver. Entonces el video me llevó a contactarlo para mitad de año. Yo le conté a él mi historia. Él me hizo una llamada por video y me dijo, nunca me dijo, deja de tomarte las pastillas, pero sí trajo a mi conciencia que esto del timo estaba relacionado con la culpa. Como decimos en la iglesia, bueno, decían, yo no, pero en la iglesia católica, por mi culpa, y desde ahí, bueno, ay, esa sí, fui. el golpecito del El, timo. Ujú. eso tiene su buena explicación, bueno, pero yo hice mi cita con él y él me dijo, mira, te voy a enseñar esta respiración. Yo nunca había practicado respiraciones, los pranayamas. Me enseñó esta respiración específicamente para sanar la garganta. Me dijo, tienes esto y esto y esto y vas a hacer esto y esto. Respiraciones, normal. Vas a hacer esto 2, 3 veces al día y conéctate con la tierra. Y eso fue automático porque yo empecé a hacer las respiraciones y casualmente, que en este mundo no existe la casualidad, pero sí pasó que hubo un rollo con la farmacia y como son narcóticos, son altamente vigilados aquí por el gobierno, entonces los de la farmacia me llaman y me dicen, mira, es que están demorados con la morfina y yo estaba en dosis máximas de todo, lo que se pueden imaginar en gramos y en veces al día, yo lo estaba tomando. Y la primera fue la morfina. Y yo dije, pues qué va, empiezo. Hoy es el día que empiezo. Y empecé a practicar las respiraciones, me conectaba con la madre tierra, que para mí ella ha sido y seguirá siendo lo que me da ese lugar en el mundo. Y, y sufrí, sí, el cuerpo sufrió, pues claro. A ver, uno tiene que morir varias veces para desintoxicarse. Y no Ivonne, es fácil. en esa intoxicación, o sea, para poner, para que la gente que nos escucha logre medio imaginar cómo era. Primero, unos doctores que siempre te daban tus dosis, tú eras juiciosa y hacías caso. Ya te llevaba hasta, ya estabas en un límite, pero físicamente, aparte del sobrepeso, cuéntanos qué otras consecuencias tuviste. Yo desarrollé neuropatía en los pies, las piernas. Era como caminar en 1000 agujas, ir viendo todo el día, a toda hora, porque sí, porque no. Em, pues estaba más tiempo dormida que despierta, muy desconectada del mundo. En realidad
gracias a esas personas que siempre estuvieron pendientes y tuvieron toda la paciencia del mundo, porque yo era incapaz ya mentalmente de conservar una conexión con nadie. Y entonces para lo de la neuropatía me mandaron otras pastillas y eso seguía sumando y sumando y sumando, que ya también que no, que tenía problemas con el estómago. O sea, esos son derivaciones y derivaciones. Tenía la presión muy alta, siempre tenía presión alta, un agotamiento que jamás se iba. Entonces, em, cuando ya empecé a dejar una a una las pastillas, los médicos acá me dijeron que no, que eso no iba a ser así, que yo no podía simplemente por cuenta propia tomar esas decisiones, que eso iba a tomar años. Y en cuestión de 5 meses, casi 6, entre mitad de año y fin de año, dejé todas las 5 pastillas que tomaba, pero a un precio, porque pues sí, en realidad yo no sabía el proceso. Uno es, bueno, yo me arriesgué a hacer las cosas porque en realidad el sistema médico no iba a ser mi apoyo en que yo dejara, me alejara de eso. Y me iba a YouTube a mirar videos de gente que estuviera pasando la desintoxicación de esa pastilla, a ver qué era lo que sentían. Y eso me nutría mucho entender que yo no era la única que estaba ni sufriendo de esa manera, y sabiendo que así sufría de esa manera iba a llegar a algún sitio. No era ese camino de voy con esto y a dónde, era saber que literal la luz al final del túnel. Y efectivamente, pues me salí del sistema totalmente, y ya para fines de ese año ya había dejado todo, pero sí se paga un precio físico con dejar las cosas de esa manera. Por ejemplo, había una pastilla que después fui aprendiendo que las personas que la tomaban en dosis menores a las que yo tomaba, les tomaba hasta 3 años de desintoxicación, de bajar la dosis, y yo simplemente o la quitaba completamente o la bajaba en un mes, quitaba una y luego el otro mes quitaba la otra. Pero en ese camino, que uno, o sea, lo que uno ve en las series, que la persona está descompuesta, que está con fiebre, que le pasa todo, es real. Pues es importante hacer la aclaración a las personas que nos escuchan que aunque Ivonne estaba medicada por los doctores y tenía todo su tratamiento, ella es la que toma bajo su responsabilidad y con todas sus consecuencias. Y no es que estemos diciendo aquí que deje sus tratamientos, mucho, no, ni mucho No, menos. no, 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 no. Sin No. embargo, ella tomó ese camino y bueno, entonces síguenos contando. Sí, Dianita, gracias por aclarar eso. Sí, sí. Si yo tuviera que volver a hacer las cosas, las haría más despacio y con supervisión. Mm, Porque a la larga, bueno, hay personas que tienen convulsiones, que les dan cosas horribles y pueden quedar en estados muy desagradables en sus mentes, porque es que tú has estado, es que no es la parte solamente que el dolor dice que se iba, es que estás alimentando otros seres que dependen realmente de que tú sigas en ese estado catatónico, que sigas siendo parte de la granja humana. Entonces, sí, me parece muy correcto decir que si alguien tuviera que pasar por esas, yo le pediría que tuviera asesoría y que no hiciera todo un tacazo, porque yo aún 2 años más tarde, después de esa situación, sigo a justas recuperando mi salud, porque, a ver, tú sales de ahí, pero entras a un cuerpo que ya no es el tuyo. Básicamente ya no te reconoces, no, todo se resiente porque todo estaba como dormido en una pausa, y de pronto entras otra vez y lo que hacía años caminabas, ya no puedes caminar. Tú sabes bien eso, Dianita. Eh, ya no dormía, ya mis defensas estaban por el piso, o sea, todo se me fue al,
de esas cosas que a mí me ha preguntado mucho que si cuando yo fui dejando las pastillas tenía ganas de volver a ellas. Yo no tuve esas ganas, a mí nunca me hizo falta esa parte del, me siento rico, porque en realidad el dolor fue algo genuino y sigue siendo algo parte de mi vida y uno tiene que ajustarse de saber que vas a entrar a la vida normal y el dolor va a acompañarte todos y cada uno de los días, quién sabe hasta cuándo, porque en realidad pues yo todavía sigo con ese tema y, y sigo buscando respuestas. Ah, me he basado mucho en la alimentación, en el contacto con la tierra, el contacto con el sol, eh, obviamente cuidar los pensamientos, seguir con una conexión importante en mi parte espiritual y la meditación y ser rectos en el hablar, en el actuar, en el pensar. Eso es un estilo de vida, es un modo de vida que no es para un día sí y un día no. Y eso me dio a mí la fortaleza y todavía la tengo de saber que no me he levantado un solo día diciendo añoro las pastillas porque pagué un precio demasiado alto por tenerlas. Entonces, en estos 2 últimos años, pues seguí la búsqueda. Ahí estuvo el punto. Y además, Que como tú lo dices, en ese trabajo tú de conectar con la madre naturaleza, me imagino que a través de caminar descalza, oh, sí. es una práctica maravillosa y a todos se lo recomiendo, caminar descalzo Mm, en el parque, en el pasto, tener esa conexión, los que viven cerca de la playa, caminar en la arena, eso nos da, abrazar los árboles, todo eso es un intercambio de energía poderoso. Sin embargo, como tú lo dices, eh, esa época en que tú estabas tan desconectada, ¿cómo manejabas tú esa parte emocional o recuerdas esos pensamientos? es que esos pensamientos son abrasivos, son invasivos. Está esa vocecita diciéndote, no puedes, mira cómo te duele, tienes todas las justificaciones para irte a tomar tus pastillas, te las van a volver a dar. Eh, es una lucha. No es que la lucha haya terminado el día de hoy, no, es que la entiendo. Em, sí, lo que tú dices es muy cierto. Yo empecé a encontrar esta conexión con la madre tierra, con caminar. Yo me acuerdo que una vez en todo ese camino me encontré con un señor que hacía lecturas con el péndulo y yo creo que yo estaba dando la última pastilla y yo estaba más muerta que viva, estaba perdida, perdida, perdida. Y yo había sacado una cita con él y ya era lo último que me quedaba, pero en particular esas últimas 2 pastillas que dejé fueron brutales. Pues ya el sistema estaba muy acabado con dejar las anteriores, ya esas últimas 2, y yo saqué esta cita porque yo decía, ¿qué es lo que me pasa? Yo, ¿por qué estoy tan mal, tan mal? Entonces me encontré con este señor que hacía lecturas de péndulo. Y entonces ese día, Diana, ese día fue muy peculiar porque yo, si hay una vez que tenga memoria de decir, me voy a tomar una pastilla, fue ese día. Y fue muy raro porque yo hice las respiraciones, estaba comiendo saludable, pasaba mucho tiempo afuera en la naturaleza, en la casa de mi hija. Yo ese día estaba miserable. Yo decía, yo, no, no, yo voy a cancelar esa cita, voy a cancelar esa cita, no quiero ni saber qué es lo que me está pasando, yo no voy a aguantar, yo no voy a poder seguir así, me voy a morir. Entonces, yo me acuerdo que tuve esa cita con ese señor y yo estaba literal tirada en la cama, yo decía, uy, fue tan desagradable, le dije, mire, fulanito, que quiero cancelar la cita, no, es que no quiero ni hablar de esto. Y él me dijo, mira, estudiamos con el péndulo qué es lo que te está pasando. Cuando él empezó a mover ese péndulo y a hacer preguntas, y ahí es que empiezo yo a ver que él pregunta que si estas situaciones vienen de otras vidas, vienen
antepasados, si son recientes, si son de lo etérico, de lo emocional, de lo mental. Y yo decía, wow, ¿qué es esto? Y entonces el pendulito sí dice, ah, es esto, es esto. Entonces él me decía, bueno, vamos a solucionar eso de una vez. ¿Quieres solucionarlo? Una X situación que alguien tuvo que ver con que yo me sintiera tan enferma. Y yo, no, no, a mí no me importa, yo lo perdono, a mí, yo no me quiero quedar cargando estas cosas, esto es absurdo. Sí, suelto, suelto, dejo ir. Y entonces, efectivamente, él empieza a hacer esta oración pidiendo que se sanen estas situaciones feas, las energías se disuelvan. Y así, ¡puf! Se me quitó todo ese malestar que tenía ese día, todo. En un segundo se desvaneció. Entonces, dije yo, mire, pues vamos a seguir investigando. ¿Qué más? ¿Qué más estoy trayendo del pasado, de más allá del pasado? Y el año pasado fue sí, el año que fui a España, que terminé en España en fines del año antepasado. Fui a visitar esta comunidad donde estaba este chamán que fue clave en ese momento de mi recuperación. Tuve una experiencia maravillosa con los habitantes de la comunidad, la gente que vive allá, los añoro, los pienso mucho, eh, pero España me abrió. Yo fui buscando una cosa y encontré la que necesitaba, no la que yo quería, pero sí la que necesitaba. Y cuando volví de ese viaje fue que de pronto llegó este video de Andrea Barnabé y estando yo aquí en la casa de mi hijo atrás en el patio que tiene muchos árboles y esa conexión con el sol y la tierra y dije yo, ahí entendí que yo todo lo basaba en mi sentir. Yo no veo cosas, no tengo experiencias así espirituales que si tienen sueños, que si ven espíritus, que si oyen, que si huelen. Yo no tengo nada de eso. Lo que mi vida se basa es en el corazón, en mi sentir. Y por ese sentir fue que terminé en manos de la terapia interdimensional. Eso ha sido todo un camino con este dolor crónico, que pues a duras penas en esos momentos tan oscuros donde tocaste fondo, a duras penas tenías pensamientos, porque tu día a día era, como tú lo dices, de dormir, ¿sí? Como para Sí. estar en paz. Bueno, y cómo entonces nos cuentas que llegaste a esta terapia, ahora sí, cuéntanos de qué se trata o cómo nos puedes explicar, como que nos ilustres acerca de esta hipnosis. Bueno, yo un poquitico entendía, antes de esa terapia, había escuchado el trabajo de Dolores Cannon. Em, Creo que esos fueron los pinitos en los que yo empecé a abrirme y el trabajo del doctor Brian Weiss. Eh, la doctora Cannon lo que hacía era, en la época que ella empezó a practicar la hipnosis, que si mal no estoy, ella vivía en un sitio como un army, como del ejército, y ella lo que hacía era ayudar a la gente a dejar de fumar o a bajar de peso. Y entre esas hipnosis, ella tiene un paciente que al estar tratando de ver en su pasado, porque pues ella no había hablado jamás de reencarnación ni de entidades interdimensionales, ella entra en contacto con una voz que aunque venía del paciente, era una voz que hablaba en unos términos y en una sabiduría inusual. Entonces, a raíz de eso, ella empezó a indagar, a mirar lo mismo que le pasó al doctor Weiss con con la paciente que tiene esta experiencia y creo que ya no, ella tenía miedo de estar en un closet y se empiezan a empatar estos momentos, no solamente entre vidas, en lo cual pues yo creo profundamente en la reencarnación, sino que también en esta vida, esos lapsos, por ejemplo, cuando dormimos,
entramos en interacción con otros seres. Que lo recordemos, no lo recordemos, a todos nos va la experiencia diferente. Hay gente que se levanta de sueños que realmente sienten que estuvieron allí, que vieron eso, que vivieron esa experiencia. Eso sí me ha pasado muchas veces. Pero también es cierto que está casi que un velo puesto en la mayoría de los seres humanos, el creer que no están intervenidos. Y la manera de acceder a eso es a través de una hipnosis. Tengo yo entendido que hay personas que sí pueden entrar a la hipnosis y van viendo, eh, entran a esa cuarta dimensión y van viendo lo que está pasando con ellos, entendiendo que el cuerpo no es solamente cuerpo físico, sino que hay alma, que está en el cuerpo emocional, el mental, y que tenemos algo junto a nosotros que es el humano luz. Es una parte de nosotros que nació con nosotros, que ha sido nuestro ángel solar, pero en la mayoría de nosotros está en otro plano de conciencia porque hemos caído dentro de este juego de, de otras razas que nos han puesto en esta pequeña granja humana a vivir experiencias y nos hemos desconectado. Entonces, lo que hace esa hipnosis es acceder a dónde está ese humano luz y a integrarlo idealmente a tu persona actual. Eso es lo que te puedo decir por encima de lo que es esa terapia. Mm, encuentro que los doctores que hacen este tipo de terapias han encontrado en ella un complemento para la parte física cuando han tratado otras formas de ayudar a la persona con medicina china, con suplementos, con desintoxicaciones, con toda clase de terapias. Y aún así la persona no encuentra una mejoría o la mejoría no se sostiene. Lo que sí hace este tipo de terapia interdimensional es que accede al origen de cuando tu alma por alguna razón, ya sea que hayas hecho un pacto, que tu familia hizo un pacto, que en otra vida practicabas cosas que no eran de la de alta luz. energía, entonces quedas en una deuda y quedas siendo accedido por estos seres hasta que tú no te posesiones en la soberanía del ser que somos. Vamos a quedar siempre siendo alimento. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ese sistema límbico de nosotros. Es un privilegio que somos estos seres creados con todos estos detalles de alma, de corazón, de sentimientos, de conexión con otros, pero no todo el universo está creado de seres con esos mismos principios. Y para ellos sostenerse tiene que ser a través de acceder a la luz de nosotros. Y Ese es su eso es lo alimento. que hace la hipnosis. Ese es su alimento. Y ahora que tú lo dices para las personas que sean curiosas, hay varias películas que he visto yo de Hollywood que nos ilustran magistralmente de lo que tú nos estás hablando, por ejemplo. Y estos, los hermanos Wachowski son unos Ah, referentes imperdibles de este tipo sí. de terapias. Pueden ver el ascenso de Júpiter. Júpiter asciende, es una. La otra Ujú, que recuerdo en este momento es Matrix, también, sí. que nos muestra perfectamente. Y la tercera, ¿te acuerdas del Resplandor con Jack Nicholson de los años 70? Mm, Hubo una segunda sí. entrega hace unos 10 años. El doctor, no recuerdo el nombre, pero es la segunda parte que la hicieron 50 años después y que también muestra cómo las personas se alimentan de esa energía. O sea, otros seres, cómo se alimentan. Es una cosa
O sea, ilustran fantásticamente de lo que tú nos estás hablando. Ahí les dejo a la gente la inquietud para que los que sean curiosos vean estas películas. Sí, yo ayer le decía a una amiga mía que Hollywood tiene muchos mensajes bien interesantes. Yo no puedo decir que todas las películas ni todo lo que se pase por el televisor sea importante, pero sí hay muchas formas, por ejemplo, las películas de Avatar, de cómo una parte de nosotros está en un estado criogenado, allá quieto en una nave o en un sistema, mientras un fractal de el alma que somos está encarnado aquí. Es un porcentaje chiquito. El que está aquí encarnado, que aquí se llama Ivonne, allá se llama Diana, es un porcentaje chiquito. Cuando tú empiezas a expandir la posibilidad de que no somos ese pedacito chiquito en un cuadrante de la galaxia y te das cuenta que somos esta magnífica, poderosa energía que es un fractal del creador, que somos conciencia pura, experimentando su creación. Eh, para mí eso es, yo creo que eso fue la parte que yo crecí más, fuese el del año pasado, de darme cuenta que, por ejemplo, yo a veces tenía unos sueños que yo decía, me sale a mí esos sueños tan horrorosos. Y es que tú entras en una parte baja de la cuarta dimensión, al bajo astral, creo que le llaman, y con un poco de suerte tienes a tu mano luz que te despierta, te hace caer en cuenta, te levantas de esa pesadilla. ¿Cuántas personas no son víctimas de, bueno, que sienten que algo se les sienta encima, que les los tocan, sienten como si tuvieran un gato caminándote por los pies de la cama y no hay gato y lo sienten? Y no tiene nada que ver con ser católico ni protestante, no tiene nada que ver, tiene que ver con que hay gente con la mm, sensibilidad vibracional de sentir eso. Ahora, ¿qué haces tú si sientes eso? Ya ese es el punto donde tú tienes que empoderarte y volver a ser dueño de lo que pase por acá es lo que comanda tu vida. Cuando yo comentaba a personas espirituales de lo de mi timo, me decían, ay, ¿qué vas a hacer si es que el timo, que es crucial, que el timo es una glándula que le llaman la glándula de la alegría? Pero yo también he aprendido que la alegría es una decisión, es una toma de conciencia. Sí, de pronto toda la maquinaria que se necesita para hacer esa ascensión de la que se está hablando tanto, está involucrado el timo, pero a la misma vez yo dije, qué maravilla que, sí, me costó que me sacaran el timo, me costó que de pronto este no sea el momento en que esta versión mía vaya a pasar por ese campo ascensional, pero me llevó a esa experiencia de la que en otra oportunidad les hablaré con detalle, de ir a través de una liberación de donde estaba atrapada una parte mía y mi humano luz, y de cómo todo ese proceso fue así como de las películas, con seres de luz y cosas maravillosas, y tú te sientes después de esa hipnosis, que no la hice yo, la hizo otra persona, porque yo personalmente no puedo visualizar. Pero sí hay, en el caso del doctor que hizo esto por mí, él sí tiene una persona que entra en la hipnosis por uno. Hace como una herramienta, Ajá, y una él sí, y él mediación. te va contando, Ujú. y él te va Y, contando y y luego de esta terapia, ¿qué cambios sientes tú que que has tenido después de todo esto? yo siempre me sentí sola en la vida,
así tuviera pareja, hijos, es ese vacío, como que algo me falta, como que... mm, y ahora siento esa compañía. Está conmigo, es una parte de mí, está integrado conmigo, está, bueno, en el proceso de integración, porque eso no es como café con leche, eso toma tiempo. Hay gente que hace esos procesos de integración con su mano luz de inmediato. En mi caso, está en proceso. Estamos en obra en construcción, pero eh, la vida, como tú la empiezas a ver, no es que la vida deje de traerte mm, retos y que todos sean unicornios y maripositas corriendo al lado tuyo. Eso no es así porque seguimos dentro de una vibración 3D que es pesada. Lo que sí cambia es como tú empiezas a percibir eso y cómo tan rápido te vas dando cuenta de que me estoy quedando en esa narrativa negativa. Y si no caes en cuenta, viene alguien que te hace caer en cuenta así rápido y te dice, oye, cambia la narrativa. Estás diciéndote cosas que no son. La vida te empieza a acoger. Es un sentimiento estar siempre acogido, bendecido, acompañado, no camina solo. Ahora cuando entro a lugares, yo no veo, pero sí siento, percibo cosas pesadas a veces, energías. Casi todos los lugares la tienen. No recuerdo el primero que no haya percibido eso, pero también siento esa protección de que ya no importa donde yo vaya, tengo una protección que no me abandona y, y que no solamente voy a hacer esa protección, sino que ya tengo una misión de vida que tiene que ver con irradiar esa luz específica a donde yo vaya, yo traigo esa luz y los perciben los que necesitan eso, los que no, no, pero te va poniendo en un propósito de existencia que antes había sido tan esquivo para mí encontrar ese punto. Por eso empecé en el camino de la espiritualidad cuando tenía 12 años, porque no entendía qué estábamos haciendo acá, para qué estábamos haciendo lo que hacíamos. Y creo que eso va a seguir siendo así hasta el día Que partas. que partamos caminos. Sí, así será. Yo también me alineo con ese pensamiento. Y ahora que tú lo dices, pues después ya de tantos programas que hemos hecho en Conexión Espiritual, se trata es de siempre mirar hacia adentro. Tú eres otro testimonio de esa conclusión. No de estar buscando respuestas afuera siempre, Sí. porque eso no va a cambiar, eso está así y así lo vamos creando, porque pues en esta inconsciencia colectiva, pues mira todas esas cosas locas que somos súper creativos. Sin embargo, el factor común veo yo es esta observación o también la llaman autoobservación, que es lo que tú acabas de mencionar. Y es que tú estás muy pendiente y tu trabajo diario, al fin entiendes ya cuál es un propósito de vida y es que tú vas a estar viviendo día a día te levantas y estás en observación de tu Ujú. pensamiento, de tu palabra y de tu sentir. Y que eso todo concuerde, sea coherente, porque creo que ese es el trabajo de todos. Nosotros siempre estamos a veces pensando una cosa y vamos a comunicar otra. Y ahí empiezan como que Ujú. esos choques energéticos y como que no le damos mayor importancia y tiene toda la importancia. Todo. Así que Bueno, pues veo yo que este es el trabajo en el que tú estás en este momento. sí. Y la razón por la que me animé a esta conversación entre amigas es para recordarle a los que están más perdidos, más solos, que se sienten que no pueden más, que sí hay una forma, que de su conexión espiritual o religiosa, la que sea, si pueden ir de esa mano invisible y trabajar un día a la vez, sí se pueden lograr resultados. Y los problemas y los desafíos seguirán viniendo, pero uno los integra, porque cuando tú te levantas,
y te das cuenta que te has convertido en un ejemplo, y esto se lo agradezco también a mi hijo que me enseñó ese poder de perseverar, de, resi- creo que se le dicen resiliencia Resiliencia, en español, ¿sí? correcto, resiliencia. La tuve que buscar en el internet. Yo dije, ¿qué cosa es? Me dijo, madre, es que eso me acuerda de ti. Es un honor que uno tenga la capacidad de decirle a otros, no importa cuán roto estés, cansado, agobiado, siempre habrá un cómo, si vas de la mano de ese creador, ponle el nombre que le quieras poner, llénate del amor de los que están al lado tuyo, de las amigas que en sus propias religiones y sistemas espirituales han orado por ti, han pedido por ti. Llénate de todo eso y vas a encontrar una salida. Existe, existe. En esto no estamos solos. Y para ti no solo es esta terapia de hipnosis interdimensional, aunque pues esto te abrió ya como que toda esa conciencia que estaba tan en la oscuridad. Sin embargo, Sí, obviamente para lo que les decíamos a las personas que nos están escuchando y se conectan también, es que has pasado también por muchas personas que han querido apoyarte de alguna manera. Pero además de todo, entender que no es que con esta terapia, como tú lo dices, todo se resolvió. Tú sigues con un no, dolor crónico. todos los días. Y hay días peores, mejores, todos los días. Pero uno integra. Es que esa idea de lo que no nos gusta, rechacémoslo y aislémoslo, esa no es la forma de traer esa nueva conciencia a la humanidad naciente. Es una integración desde la conciencia y desde el amor. Que aunque sea incómodo, que aunque sea feo, que aunque sea lento, no importa. Esas son las separaciones que tienen el mundo como está ahora. Lo que no me gusta, lo rechazo, lo quito, lo pongo a un lado. No, integremos, pero desde el amor. Sí, ahí es como dejar esa práctica de sentirse tan mal y de querer cambiar todo afuera, porque pues ahí nos vamos a quedar. Y así hemos pasado mucho tiempo hasta llegar a este momento, ¿no? De querer Así cambiar mismo. eso y eso no me gusta, no. Creo que ese no es el camino. Bueno, ya sabemos tú y yo que ese no es el camino. Y Ivonne, continuará, ¿no, Diana? Y así continuará. Estoy es. segura que de aquí a un año ya tendremos otras experiencias y Y otros esto no retos, termina. y otros retos, así es. Ivonne, muchísimas gracias Sí, por, Dianita, por tu compañía. Queremos seguirte a ti. escuchando porque tienes una cantidad de experiencias y de sabiduría que ya has estudiado tanto de tantas cosas que sé que vamos a estar volviendo a hablar para que nos cuentes más a fondo todo eso que tú viviste, toda esa experiencia que tuviste que fue bastante fuerte y para que pues las personas que nos escuchan vean en ti también un ejemplo de, bueno, hay que seguir para adelante y hay que recibir y hay que también Ujú. informarse y hay que buscar recursos, herramientas e información, como lo decía. Así que, No hay Iván, que muchas gracias. desfallecer. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Cada vez, cada Aquí día. te esperamos nuevamente, Iván. Gracias, Dianita, un placer y gracias por ese programa porque yo sé también desde dónde vienes tú y esto ha sido una bendición que se ha esparcido. Lo que tú estás trayendo desde hace un año para acá es de admirar y de respetar también profundamente tu trabajo y por supuesto aquí a la orden, siempre al servicio de los demás. Muchas gracias, Ivonne. Y a todos los que hoy se conectaron, si algo de esta información, todo un poquito, algo, te hizo clic, comparte tu información. Esto le puede llegar a tus amigos, a algún familiar, a alguna persona que también Ujú. esté pasando por un proceso profundo de dolor. Sí, Y así nos apoyas en este canal. Hoy hemos sido testigos de una historia que nos recuerda que el dolor no llega para destruirnos, sino para transformarnos y Ivonne es un claro ejemplo de esto. La noche oscura del alma no es un castigo, es un umbral.
un llamado profundo a mirar todo lo que duele, lo que hay que soltar, lo que ya no sostiene la vida y abrirnos a nuevas formas de sanación. Gracias a todos ustedes. Gracias, Ivonne, por tu valentía. No, Yanita, Gracias, a ti Ivonne. gracias por la invitación. Y nuevamente a todos ustedes los espero en una nueva conexión espiritual.